la palabra del Señor, en la cual vamos a darle inicio en esta mañana, es un refrigerio para nuestra alma. Vamos a continuar con la serie Libro de los Gálatas. Y en esta oportunidad le puse por título a la predicación Libertad en Cristo. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A partir de este momento, desde el capítulo 5, mis queridos hermanos, hasta el final, ya estamos adentrándonos en la parte práctica y aplicativa de la carta a los Gálatas, donde se nos habla de los privilegios y de la libertad de la justificación. Hermanos, sin caer obviamente en el otro enemigo de dicha justificación, y estoy hablando del libertinaje. Porque recuerden que les dije que la justificación tiene, o el evangelio mejor dicho, tiene dos enemigos. Uno es el legalismo y el otro es el libertinaje. Ahora, Pablo hablará en el capítulo 5 sobre la gracia y que de la vida cristiana, o sea, es decir, estoy hablando de la verdadera libertad que hay en el evangelio. El cristianismo, hermanos, no es solamente o no solamente consiste en ir al cielo. Es obvio que todo aquel que está en Jesucristo es salvo, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá y va al cielo, etc. Pero no solamente consiste hasta allí, sino que consiste en el vivir, en el ahora, en el hoy, una vida libre de la esclavitud del pecado, del mundo y de todas estas costumbres que nosotros pues podemos ver que hay en el mundo. O sea, vamos o estamos en este mundo nadando en contra de la corriente que está en este mundo. Entonces comenzamos con la parte aplicativa de las verdades de la libertad en Cristo por la justificación, por la gracia, que es a través de la fe en Jesucristo. Dice así el versículo 1 al 3 de Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El apóstol Pablo comienza de esta manera: estar. Esta es una exhortación general. Una exhortación general para todos los cristianos. Y entonces Pablo utiliza la frase allá en el versículo 1, dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, oprimidos, no vuelvan otra vez a estar oprimidos por la esclavitud. Cristo, mis hermanos, Cristo nos hizo libre de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Esta libertad que Cristo hace en nuestras vidas es para vivir una vida, hermanos, que agrade y honre al Señor Jesucristo. Le estuve diciendo que la libertad que Cristo nos hace a nosotros no es una licencia para pecar. Todo lo contrario,
Cristo nos hace libre para vivir una vida que agrade y honre al Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es esta, o una pregunta de manera de ilustración. Dice así: ¿quién después de salir de una cárcel oscura, fría, donde pasó penurias, hambres y entre otras cosas, quiere volver a esa prisión? ¿Quién? Nadie. Ninguna persona quiere volver nuevamente, una vez siendo libres de esa cárcel donde pasó tantas penurias, hambre, frío, todo. No quiere volver a esa prisión. Y si quiere volver a esa prisión, nosotros pensaríamos de esta manera: qué absurdo. Qué absurdo esa persona. Una vez que siendo libre quiere volver otra vez allá a seguir pasando hambre, frío, peste, lo que sea. Es absurdo. Bueno, hermanos, esto es lo que estaba aconteciendo en el libro, o mejor dicho, con los hermanos de los Gálatas. Ellos siendo libres por la gracia de Cristo, Cristo los hizo libres y Cristo no los ha colocado o no nos ha colocado bajo un sistema legal de reglas, de obligación para nosotros cumplir, pero querían agarrar nuevamente la esclavitud, aceptando las enseñanzas de los judaizantes. Entonces se estaban comportando, los Gálatas se estaban comportando como los prisioneros que estaban allá, pasando hambre, necesidad, frío, y siendo una vez libres, desearon volver allá, a la esclavitud. Es absurdo. Bueno, ese mismo pensamiento también es absurdo que hoy en día muchos piensen de esa manera. Los israelitas dijeron lo siguiente: somos libres de Egipto, pero en Egipto comíamos carne. Somos libres de Egipto, pero por lo menos allá éramos esclavos y bebíamos agua. Oye, ese es un prototipo de algunos creyentes por allí. Cristo me hizo libre, pero qué broma, yo antes era más feliz. ¿Qué cosas, no? No hay que pensar de esa manera. Mira, Pablo nos está diciendo a nosotros: está pues firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No hay que sujetarse nuevamente al yugo de esclavitud. Aunque el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, mis enseñanzas son ligeras. Porque las enseñanzas de los fariseos son muy pesadas y tenían al pueblo oprimido. Y ustedes, fariseos, le están cerrando la entrada al pueblo, al reino de Dios, por sus cargas. Todo aquel que esté cargado y trabajado, venga a mí, dijo el Señor Jesucristo, y lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿A dónde? Para vuestras almas. Entonces, por lo tanto, la libertad de Cristo, o que Cristo nos da a nosotros, es un descanso para nuestras almas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Toda persona, sea judía, sea gentil, debe salvarse única y exclusivamente por la obra de Cristo. Por lo tanto, someterse de nuevo a la esclavitud, recibiendo, vamos a decirte, la circuncisión, significa renunciar a la obra salvadora, el sacrificio vicario, expiatorio de Cristo. No beneficiará en quien confíe en la ley para su salvación. O sea, soy libre en Cristo, pero me tengo que circuncidar. ¿Para qué Cristo murió? Cristo me hizo libre de mis pecados, pero para sentirme más libre tengo que guardar el sábado. ¿Para qué Cristo murió? Si nosotros seguimos leyendo el versículo 4 hasta el versículo 6, dice de la siguiente manera: de Cristo os
desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu agradamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por eso es que le estoy diciendo, sea judío, sea gentil, todos tienen que ser salvos por fe en Jesucristo. De nada vale circuncisión, de nada vale incircuncisión, de nada vale guardar sábado. Somos libres en Cristo Jesús. Libres en Cristo Jesús. Al ser salvados por confiar en Cristo y después descender y retroceder a un nivel de vida regido por la ley, déjame decirte, hermanos, que no es de sabios. No es de sabios volver nuevamente a vivir una vida regida por la ley o querer añadirle a la ley a la gracia. No es de sabios. Cualquier intento de justificarse por la ley equivale a rechazar la salvación por gracia a través de la fe. Vea, si nosotros le colocamos por lo menos un poquito de ley a la gracia, ya no es gracia. Ya no es gracia, porque todo lo hizo Cristo. Y por gracia sois salvos. No por ley, no por obras, no por nada que nosotros hagamos, somos salvos por fe en Cristo Jesús. Vea, me gustaría tocar unos puntos, o dos puntos específicamente, para enfatizar la seguridad del creyente en Cristo. El creyente ha sido justificado delante de Dios con la perfecta justicia de Cristo imputada en nosotros como convertidos al Señor Jesucristo. Hermanos, esto es algo seguro. Y es tan seguro que nosotros como creyentes no tenemos que dudar. Hermano, no dudamos, hermanos, de que Cristo lo hizo todo. Porque es el mismo Espíritu Santo en mí y en usted que te da testimonio de que Cristo es el Señor y de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 28, dice de la siguiente manera. Romanos 3, 23 al 28. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa liberación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de fe de Jesús, de la fe de Jesús. Ahora viene Pablo y dice las preguntas. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿se puede decir que la libertad que Cristo hace en nosotros es por las obras de la ley? No. Nunca, jamás. La libertad que Cristo hace en nosotros es única y exclusivamente por fe. Pasa que el ser humano quiere hacer algo para obtener salvación, pero hermanos, solamente única y exclusivamente fe. Única y exclusivamente fe. Ya. Somos libres por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios que el Señor nos hizo libres. Porque la esclavitud del pecado, incluso la esclavitud a la ley, amarga y trae rencillas unos contra otros. ¿Por qué? Porque unos dicen yo cumplo más que tú y otros se puede sentir triste porque cumple menos. Cristo, hermano, nos hizo libres de todas esas cargas.
Y no hay competencia en Cristo Jesús, ni siquiera en la libertad que Cristo nos da. Porque así como Cristo te hizo libre, la misma medida es para mí, me hizo libre. No hay medida en la libertad de Cristo. Es la misma libertad para todos. Así que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En el presente, el creyente manifiesta una vida cristocéntrica. Una vida cristocéntrica. No una vida de la ley. Una vida cristocéntrica. No una vida legalista. Repito, una vida cristocéntrica. Dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 2 al 4, dice lo siguiente, 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Cristo nos hizo libre, pero no es licencia para pecar, ¿ok? La libertad que Cristo nos hace es, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ser libres en Cristo es andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Los legalistas andan conforme a la carne. Y el que quiere poner un yugo muy pesado de legalismo, andan conforme a la carne. Pero el que ha sido libre por Cristo anda conforme al Espíritu de Dios. Y se gloria es en Cristo Jesús. Le da toda la gloria al Señor Jesucristo, porque fue Él quien me hizo libre, no mis méritos. No mis méritos, no porque yo hice esto, aquello y los otros. No porque yo hice más ayuno que tú. No porque yo hice tal cosa, más vigilia que tú. No, hermano, no. Nada, hermano, nada. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el reino de Dios. Solamente tener fe en Jesús. Porque Él lo hizo todo. Y andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. La libertad que Cristo nos da es una libertad hermosa, hermanos. Una libertad hermosa. Ahora vea esto. Somos libres del mundo para ser esclavos de Cristo, pero unos esclavos libres para no pecar. ¿Ok? Ok, continuamos, hermanos. Continuamos en Gálatas. Capítulo 5. Estamos allí. 7 al 12. Dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os perturbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Oh, los Gálatas, ¿cómo corrían? Corrían bien. Iban bien, incluso, habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar ¿en dónde? En la carne. Habiendo comenzado bien con esa doctrina de la justificación por medio de la fe, pues en el Espíritu, van a terminar en la carne queriendo añadir el yugo de esclavitud. Mira, ¿quién os perturbó? Es la pregunta. ¿Quién os perturbó para no obedecer a la verdad? Obviamente, mira, ve, el que los llamó a ustedes a libertad no los perturbó. No los perturbó.
Porque ¿qué dijo Cristo? Cristo, vengan a mí todo aquel que esté cargado y trabajado, y yo los haré descansar. Por lo tanto, no perturba. ¿Quién perturba? Los maestros judaizantes, los falsos maestros, pues. ¿En la actualidad hay personas que perturban? Claro que sí. ¿Perturban la libertad de Cristo? Claro que sí, enseñando doctrinas de hombres. Esos son ahorita los famosos judaizantes del siglo XXI, los que enseñan doctrinas de hombre. Aquellos querían añadir la ley, ahorita quieren añadir sus pensamientos y filosofías. Y que por medio de sus pensamientos y filosofías las personas pueden ser salvos. Incluso hasta se pueden santificar cada día más. En Cristo Jesús soy salvo, por lo tanto, soy regenerado. En Cristo Jesús soy justificado. En Cristo Jesús tengo santificación. Y en Cristo Jesús, con el poder de Cristo, me santifico progresivamente. Y en Cristo Jesús tengo glorificación en el futuro. Amén. Gloria a Dios. Eso no lo hace la ley. Eso no lo hace la ley. Para nada. Entonces, ustedes corrían bien. Gálatas, corrían bien. ¿Quién os perturbó para no obedecer a la verdad? Un poco de levadura leuda, o sea, fermenta la masa. O sea, ponerle un poquito allí. No hagan desastre con la gracia de Dios. Porque por fe es gratuito. Yo confío, dice Pablo, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. ¡Ay! Aquel que está perturbando, aquel que está enseñando mal sobre la gracia de Dios, llevará juicio, sentencia, castigo, quien quiera que sea. No es que el hermano tiene predicando así 40 años y está predicando mal, llevará sentencia. Sentencia. Y no es por mi parte, ni siquiera el apóstol Pablo, es porque hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Ya nosotros lo hemos visto, lo vimos justamente en esta serie, un solo evangelio. Entonces, aquellos que quieren perturbar, aquellos que perturban la gracia de Dios, la doctrina de salvación que es solo por fe, aquellos que quieren perturbar esa doctrina, mira, que se prepare porque está sentenciado por Dios. ¡Qué bárbaro! Y Pablo dice, quien quiera que sea, es más, vimos el encontronazo que tuvo Pablo con Pedro. Tú eres de acusar. Tú eres, ¿por qué? Porque estás jugando con fuego, Pedro. ¿Ok? Entonces, quien quiera que sea, que quiera añadirle a la gracia de Dios, que se prepare. Que se prepare, porque tiene una sentencia. Mira, el versículo 11 del capítulo 5 se lee así en la versión lenguaje sencilla. Dice, hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme. Y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. O sea, si yo pues quiero congraciar con estos que dicen la circuncisión vale, hay que añadirla a la gracia, sí vale. Mira, si yo anunciara todo esto, que se deben ustedes circuncidar, mis enemigos, dice Pablo, dejarían de perseguirme. Pero como yo estoy contrarrestando esas falsas enseñanzas, obviamente que me tiran piedra. Obviamente que me van a criticar. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque Pablo, este mismo Pablo que escribió esta misma carta, dijo, ¿busco yo ahora qué? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Obviamente, agradar a Dios. Y por eso es que voy a predicar a este Cristo crucificado y que solamente la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo dice, de manera sarcástica, dice lo siguiente, ojalá se mutilasen.
los que os perturban. O sea, que se castren. Que no solamente se circunciden, sino que se castren. De manera sarcástica, ¿ok? Para que sean más santurrones. Ay. Mira, hubo una presión tremenda. Hubo una presión tremenda por parte de los legalistas en la iglesia de los Gálatas. Hermanos, así nosotros veamos que, oye, pero se está llenando de gente. Se está llenando la iglesia. Se está llenando el salón. Desde que comenzaron a decirle, mira, no importa lo que tú hagas, Dios te ama tal cual como tú eres. No importa lo que tú estés pensando, no importa si tú eres fornicario, no importa si tú eres adúltero, ven a alabar al Señor. No estoy diciendo que Dios pueda perdonar a un adúltero o a un fornicario. Claro, Dios puede restaurar esas vidas. Claro que sí. Pero una vez que Dios hizo libre al fornicario, al adúltero, obviamente, ¿qué tiene que dejar de hacer? Dejar de fornicar, dejar de adulterar. Pero ahorita, oye, no me importa que dejen de pecar, no me importa que dejen de adulterar, con tal que la iglesia esté llena. Dios te ama como tú quieres, como tú eres. No. Dios es santo. Y 3 veces santo. Y entonces, aquellos que perturban la libertad que Cristo nos hizo en nosotros, en nuestras almas, sea quien sea, tendrá sentencia. Sea quien sea. Mira, Pablo continúa diciendo en el versículo 13 al 15 de Gálatas 5, él continúa diciendo lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros, porque toda la ley es en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Muy bien. Los perturbaron. Ok. En primer lugar, estar firme en la fe. En Cristo. Están firmes. Gálatas los perturbaron. Pero entonces dice, ¿por qué vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados? O sea, es decir, a ser libres. Solamente Pablo se asegura, dice, solamente no uses esa libertad como pretexto para la carne. Volvemos otra vez con, X pecado. Entonces, ¿Cristo me hizo libre? ¿Puedo seguir pecando? No, hermano. No, amigo, no es así. Mira, es que la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No, tampoco. No quiere decir eso. Mucho menos no quiere decir eso. O sea, la libertad en Cristo no es sinónimo de dar rienda suelta al llamado libertinaje. Jamás. No tenemos rienda suelta, no tenemos esta libertad para darle rienda suelta al pecado. La vida del creyente no es una vida de legalismo, sino una licencia para dar, ni una licencia para dar rienda suelta a la caída y depravada naturaleza humana, sino que es una genuina libertad cristiana para servirse los unos con los otros y servir al mismo tiempo a Cristo. Porque si te puedes dar cuenta, vea lo que dice Pablo, nuevamente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión
para la carne, y después Pablo dice, sino servíos en amor los unos a los otros. Servirse en amor los unos a los otros, porque la ley se puede, pues, resumir en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, estoy amando a Dios sobre todas las cosas, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo yo debo de vivir mi manera cristiana o mi vida cristiana? ¿De qué manera yo la tengo que vivir? Vamos a leer la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra instrucción. La palabra de Dios es nuestra lámpara en medio de esta oscuridad. La palabra de Dios es nuestra guía, no nuestros pensamientos. Porque si yo vengo con mis pensamientos y digo, ¿de qué manera yo puedo entonces vivir la vida cristiana? Y comienzo a añadir mis pensamientos, vamos a fracasar, hermano. Vamos a la palabra para ver de qué manera yo puedo vivir la libertad que Cristo hizo en mí y que Cristo hizo en ti. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, la libertad que Cristo nos hace es para vivir como siervos y siervas de Dios. No es un pretexto para la carne, para abundar en lo malo, para hacer lo malo. No, jamás. Es para vivir como siervos y siervas de Dios. Hermanos, no vemos en la Biblia los hombres y mujeres de Dios deleitándose en el mundo. No lo vemos. José, por ejemplo, él estuvo en Egipto y él no se deleitó en los placeres de Egipto. Daniel estuvo en Babilonia y él no se deleitó en los placeres que le ofrecía Babilonia. Los apóstoles estuvieron en este mundo y no se deleitaron una vez que conocieron y tuvieron ese encuentro con Cristo, no se deleitaron en los placeres de este mundo. Satanás, vea esto, Satanás le ofreció a Cristo los placeres de este mundo. ¿Y Cristo qué dijo? Vete de mí, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la actitud de un siervo de Dios. Que le diga a Satanás, que le diga al mundo, váyanse de acá. Váyanse de acá, porque solamente a Dios serviremos. Daniel dijo, no me contaminaré con la comida del rey. José no tenía Biblia, hermano. José no tenía Biblia. Y él dijo, voy a ser fiel a Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos estos ejemplos de estas personas que vivieron una vida íntegra delante de Dios. Y nosotros somos llamados y somos librados de la esclavitud del mundo. Entonces, no usemos como pretexto la libertad que Cristo nos ha hecho para pecar. No, si no, dice Pedro, si no seamos siervos de Dios. Romanos 13, versículo 10, dice de la siguiente manera: el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien. Dijo Pablo en Gálatas, si no servíos en amor los unos
a los otros, porque toda la ley en esta solamente en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo dice: pero si os mordéis. Pero si os mordéis. ¡Ay! Las consecuencias del legalismo trae como consecuencias rencillas, envidias y contiendas. Entonces, los hermanos allá en Gálatas se estaban mordiendo los unos a los otros. Había guerra entre ellos mismos. Había envidia entre ellos mismos. Había contiendas entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque queriendo ellos tratar de cumplir la ley, y obviamente habían unos que eran un poco más disciplinados que otros en este asunto, decían: yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú. Y vea esto: pero si os mordéis, dice Pablo, y os coméis unos a otros, o sea, se están comportando como unos animales. Oye, ustedes se están comportando como animales, mordiéndose unos a otros. No es así, no es así. Es amarse los unos a los otros. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana, la libertad en Cristo, no es una competencia. No es una competencia a ver quién es más santo que otro. No, todos somos santos, hermano. Todos somos santos. Hermano, ¿usted está comprendiendo? Observemos en el Antiguo Testamento la ley reducida al mínimo común múltiplo, o mejor dicho, denominador: el amor. La ley lo lleva todo al amor. Al amor. Un amor rendido a Dios y a la vez un amor fraternal al prójimo. Todo esto es un digno reflejo de la naturaleza de Dios en nosotros. El Evangelio, hermanos, cambia la opresiva sumisión del legalismo por la demás o por la más alta sumisión del amor. El Evangelio. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio siempre, hermanos. Debemos de enseñarnos qué hizo Cristo en nosotros, que Cristo nos hizo libres y nos llenó de amor los unos por los otros. Amémonos los unos a los otros. Y pues quiero decir, como dijo Pablo acá, animarlos, hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Firmes, hermanos. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial. Alabado sea tu nombre, Dios, por la eternidad. Tuya es toda la gloria, Señor. Tuya es toda la honra, Dios. Gracias, mi Dios, porque en ti, Señor, podemos confiar. Señor, nos haces libre. Tu palabra, Señor, nos hace libre. Tu ley, Señor, que permanece para siempre, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra hace sabio al sencillo, Dios. Padre querido, usted dijo, Señor, vengan a mí todo aquel que esté cargado y trabajado, que yo los haré descansar. Gracias, Señor, porque usted nos hace descansar, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, en nuestras vidas no es una carga, sino que es un regocijo, Dios, el quererla cumplir, Dios amado. Porque es usted en nosotros, haciendo en nosotros el querer como el hacer, Dios, por tu buena voluntad, Dios amado. Guarda y cuida esta congregación, Dios. Y que nosotros, Señor, no usemos la libertad que usted da en nosotros como pretexto para un libertinaje. No, Señor, queremos todo lo contrario, agradarte a ti, Dios amado.
Amarnos los unos a los otros, esa es la vida cristiana. Esa es la vida libre, Dios, que usted nos ha hecho a nosotros. Amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén.